llegado ese momento, descarga y vacilón, que se estresen los bandidos, políticos y faranduleros. Ha llegado con su lengua afilada y muy directa, ese que llaman Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, Déjalo que ría. ese es el viejo Gastón. El viejo Gastón. Muy buenos días, mi pueblo. Muy buen domingo. Aquí estoy preparado. Estuve revisando y cambiándole las baterías a mis espadas láser, porque ya se acerca Halloween. Todavía no he decidido de qué me voy a disfrazar, aunque he estado disfrazado todo el año, por lo menos estos últimos 2 meses, como el viejo Gastón. Pero hay que tener el material listo, pues, el material de guerra, que es lo que está pidiendo todo el mundo, para combatir la tos que siempre me da. Mira, mi bella esposa siempre está preocupada. Ella sabe que ahora no voy a dejar el cigarro y me deja una botellita de agua. Aquí les voy a mostrar rapidito, brevemente, mira, el arte que me ha hecho una pariente de mi esposa en Jacksonville. Ella trabaja con estas cosas. Este es el escudo de mi empresa, mi pequeña corporación, que se llama American Repair Expert Service, ARES. A la final, la frase, la inicial de cada palabra formó un nombre mitológico: Ares, el dios de la guerra. Hoy, mi pueblo, vamos a empezar el recorrido temprano, porque tengo mucho que hacer por mi empresa esta tarde. Vamos a hacer el recorrido empezando en lo que es el norte de la India, un punto muy importante en la historia de la humanidad, donde confluyeron dos grandes grupos humanos, que de esa eclosión de esos grupos humanos ha salido prácticamente el germen y la semilla de todas las civilizaciones, desde Algeciras en España hasta Japón, Siberia y el sur de la India. En general, eso fue un feliz acontecimiento, que lo digo de la mejor manera, porque fue un acontecimiento traumático, ¿verdad? Como ha sido siempre la historia de la humanidad. Traigo esto porque he estado leyendo mucho, porque a medida que se acerca octubre, se celebra el Día de la Raza, como yo lo aprendí en la escuela, no como el Día de la Resistencia Indígena, y yo lo conozco también como el Día del Descubrimiento, porque mi cultura, igual que la cultura de todos los que me están oyendo, es una cultura hispánica, proveniente de Europa, y eso es innegable. Y eso es lo que vengo a discutir hoy. Cuando eclosionan estos dos pueblos, salen civilizaciones como la basada en los libros sagrados de los Vedas, en la India, o de la Avesta, en lo que es la parte occidental de esa región, que hoy denominamos Irán. De hecho, la palabra Irán significa tierra de los arios, porque allí en ese momento histórico hubo una confluencia de mundas, que eran un pueblo de piel oscura, y los arios, que eran un pueblo de piel blanca. De allí sale un hecho muy curioso. Ustedes no se han fijado que el estereotipo que tenemos del hindú es una persona de piel oscura, con facciones, digamos, muy refinadas, cabello lacio, liso. Eso es porque de esa mezcla de estas dos razas salió esa tipología de lo que conocemos como el hindú. En tanto que los pueblos como los afganos, como los iranios o iraníes, muestran una piel blanca, digamos que un poco curtida, no como el blanco nórdico, y muchas veces predominan los ojos claros.
Bien, de este extraordinario acontecimiento histórico sucedido hace miles de años, aún antes de que se hayan producido registros históricos, vemos que hubo migraciones del lado. Y no les hablé de esto, que así como los Vedas se constituyeron en los libros sagrados de los hindúes, el Avesta se constituyó en la base de la cultura y la religión de los arios. Lástima que después de la intolerancia, de la invasión musulmana, se haya perdido todo ese cúmulo de cultura, sabiduría y conocimiento de estos grupos. Porque los iranios, a pesar de ser musulmanes, no son árabes y no utilizan mayormente el idioma árabe, sino que utilizan el persa. Bien, eso es lo que les ha quedado de lo que antiguamente era. Traigo esto, como ya les dije, porque en el mundo, la historia de la humanidad ha sido un mundo una historia de migraciones, de guerras, de encontronazos, unas veces felices, otras veces un poco destructivas por efecto de la guerra. La humanidad se ha agrupado en tribus, en naciones, en clanes, se han expandido buscando ¿qué? ¿Cuál es esa ansiedad de expansión? Esa ansiedad de expansión es la necesidad de recursos, algo muy concreto, la necesidad de territorio por el crecimiento demográfico, y en cosas un poco más abstractas, la necesidad inherente de poder, de control, de dominio. Cuando empiezan a constituirse estos clanes que pasan a ser tribus, que hacen una federación y se transforman en un pueblo con una lengua y un bagaje cultural común y un trasfondo religioso común, aparecen la figura de los reyes, de los notables, de los aristócratas, las castas militares. Y entonces ya lo que pudo haber sido una necesidad territorial por demografía o por recursos, alimentos o por seguridad, se transforma ya en una ansiedad de poder. Y ese ha sido básicamente, ese ha sido el motor de la historia. Así que hubo conquistas a lo largo y ancho de todo lo que es Europa y Asia, África. Hubo grandes imperios como el imperio persa, el imperio babilónico, el imperio egipcio, el imperio griego, el imperio romano. Los romanos llegaron hasta a abarcar casi todo lo que son las islas británicas y todo lo que era Hispania y Lusitania, que hoy por hoy son Portugal y España. Y hubo una imposición de valores, costumbres, de idioma. Y en el caso específico del Imperio Romano, cuando cae el imperio, el idioma, la lengua franca, el idioma común, que se transforma en toda esta variedad de lenguas romances, como el portugués, español, gallego, catalán, francés, italiano y rumano. Entonces se desarrollan pues por la dinámica de la historia otros países, otras culturas, otras maneras de organizarse y de ser. Y hasta ahí todo el mundo, todo el ámbito académico acepta que esa es la dinámica de los pueblos. Cuando se produce el descubrimiento de América, y yo sigo insistiendo en la palabra descubrimiento, porque América no existía en la historia, en la cultura, en los valores generalizados en el mundo antiguo. No había un registro fehaciente, un registro verificable de que ese nuevo mundo existía. Eso no quiere decir que eso le restaba importancia o su existencia como entidad, no. Simplemente que era un lugar remoto, aislado por dos grandes océanos, y la dinámica de la historia a través de la lengua que yo hablo, hoy por hoy, allí no existía, se descubrió aquello. Sí, los puristas dicen que fue un descubrimiento mutuo. Los comunistas dicen que ahí se inició la resistencia indígena.
y hay que ver que esa resistencia, coño, es fuerte. Porque mira que han pasado como más de 500 años y siguen con la resistencia según el comunismo y toda esta basura de la izquierda. Bueno, lo cierto es que se produce en América lo mismo que sucedió hace miles de años en el norte de la India y el centro de Asia. Ese gran choque de civilizaciones. Aquí llegan los españoles, descubren para el mundo esa novedad de que efectivamente la Tierra era redonda, aunque ese era un concepto académico ya manejado por ciertas élites desde tiempos muy antiguos. Descubren para el mundo, insertan en la dinámica de la historia académica, nominal, que ahí está algo que no es Zipango, que no es Japón, que no son las Indias como Cristóbal Colón creyó hasta su muerte, que era la novedad de un mundo, de un megacontinente del cual no había registros ciertos. Y en este aspecto destaca en lo que llaman la conquista, que no fue tal, un personaje con un perfil histórico enorme que se llama Hernán Cortés. Hernán Cortés desembarca con entre 300, 600 hombres, ahora no tengo la cifra exacta, unos dicen 300, otros dicen 600, y se consigue con pueblos como los totonacas, sometidos, estos pueblos sometidos por un imperio sanguinario como eran los mexicas o aztecas. Se consiguen con grandes civilizaciones, ciudades que cuando Madrid o Londres todavía eran villas insalubres, ciudades enormes con grandes sistemas de acueducto, con calzadas, con grandes edificaciones, un reto a la ingeniería, con ciudades que tenían como casi 1 millón de habitantes. Y entonces los que hablan de la conquista no caen en el detalle de que Hernán Cortés, con escasamente 500,000 de hombres, hambrientos, cansados y mal armados, aunque su tecnología de guerra era infinitamente superior a los de estos pueblos, porque venían con la pólvora, venían con arcabuces, venían con cañones, ellos lograron someter todo un imperio, un vasto imperio, que regía desde California, desde todo ese borde que ahora divide a los Estados Unidos de México, hasta Guatemala, Belice, El Salvador, toda Centroamérica. Ese formidable imperio fue tomado por 2 sencillas razones. Fue tomado porque los totonacas, sometidos y sacrificados literalmente en los altares de los dioses aztecas, vieron en Hernán Cortés una especie de salvador. Eso por un lado. Se aliaron a Hernán Cortés. De hecho, el 95, o no, que no 25, el 99% de las tropas que marcharon contra los aztecas, con Hernán Cortés a la cabeza, eran tropas indígenas, eran elementos indígenas. Imagínense ustedes, 500,000 de españoles comandando a 20, 30, 40,000 indígenas para quitarse ese yugo que tenían con esta civilización que en muchos aspectos era bárbara, salvaje, hacían sacrificio humano. Entonces bien, Hernán Cortés logra esta proeza a la par de que en las tradiciones de los habitantes del Nuevo Mundo había una tradición muy importante, que era la de un dios blanco con barba que vendría del occidente a liberarlos. Ese dios tuvo muchos nombres. En Perú se llamó Viracocha, en Centroamérica se llamó Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Entonces, visto como un ser sobrenatural, por una parte, y como un salvador,
práctico y efectivo por la otra, avanza Hernán Cortés y conquista, por usar la palabra que les encanta a los izquierdistas, conquista este vasto imperio. Él llega hasta el palacio de Moctezuma, él tiene sus derrotas, tiene sus victorias, pero en definitiva, la dinámica de la historia determinó que saliera triunfante y que España fundara lo que llegó a ser el virreinato de la Nueva España, en territorios de lo que hoy es México. ¿Debemos avergonzarnos por eso? De ninguna manera, de ninguna manera. Debemos seguir alimentando esa leyenda negra de que España vino aquí a expoliar y a matar. De ninguna manera. Por el contrario, más que resistencia indígena, y eso es verificable en fuentes históricas, lo que hubo fue una colaboración indígena, porque eran circunstancias muy especiales. Cuando sale un López Obrador exigiéndole a España una disculpa por la conquista de Hernán Cortés, ese hombre es producto de España. Ese hombre está tomando la palabra en español, en castellano. Ese hombre no tiene aspecto de indígena. Ese hombre no preside sobre una sociedad indígena. Más bien disfruta de todo aquello que combinaron lo mejor de ambos mundos, de ambas culturas. Y la historia es inexorable. La historia o sea, el juicio de la historia es severo. Y ese juicio es que ahí confluyeron varias culturas, varios mundos. No solamente fueron los españoles, los totonacas, los mexicas, el nombre que ustedes le quieran poner. Pero ya México, lo que es México hoy, es producto de eso. Ahora, toda esta gente que dice, no, que estas tierras son de los indígenas, que vamos a devolverle. Esa gente, si no me hablan en nahual, en el idioma original indígena, que no se dirijan a mí con respecto a eso. Porque si se están dirigiendo con ese mensaje en el idioma de los supuestos conquistadores, en el idioma de los supuestos sometedores, bajo una bandera de un país que hoy existe, pero en aquel entonces no existía porque no era eso. Y ni siquiera sabemos si se llamaba el Imperio Azteca, porque ese es un nombre que la historiografía le pone, basado en el mucho poco conocimiento de los que escribieron sobre esa civilización cuando hubo ese choque de culturas. No sabemos cómo ellos se autodenominaban. Entonces, es ridículo, es absurdo considerar desde el punto de yo tengo barba, tengo un aspecto donde confluyen el español, el indio, el negro. Sí, efectivamente, está el negro, donde confluyen una variedad de cosas que no me hacen exactamente un español peninsular. Pero este es el idioma, la cultura y hasta la religión heredada de esos hombres que se montaron en la dinámica y el motor de la historia. Por eso es que me molesta cuando derriban las estatuas de Colón, cuando hablan más de personajes como Hernán Cortés, que sí tuvo sus malas, sí tuvo sus buenas, como las tuvo Bolívar, como las tuvo Santander, como las tuvo Washington, como las tuvo el mismo Jesús, que en un momento de indignación cogió un manojo de cosas, hizo un látigo y le cayó a latigazos. El Hijo de Dios le cayó a latigazos a los mercaderes del templo. Y no podemos juzgarlo por ese hecho a un ser que la mayoría de su vida fue de amor y paz. Entonces, hago esto porque ya van a empezar, ya se está acabando septiembre, el 2024 nos ha metido 9 meses en 24 horas, viene octubre y empieza el San Benito de hablar contra España, de alimentar la leyenda negra contra España. Pero coño, estamos hablando español. Disfrutamos de todo un bagaje genético, cultural español. Hasta la época en que yo estudié, España era la madre patria, España. El germen de lo que hoy somos.
Hoy no. Hoy hay que exigirle respuestas, perdones. ¿Ah? Los acusamos de robo. ¿Cómo se puede acusar de robo a una nación que se expande? ¿Ah? La Nueva España no era una colonia, por lo menos no al estilo de las colonias anglosajonas. Esas sí eran colonias que eran como grandes factorías y sembradíos. Y en tanto que los virreinatos y las capitanías generales y las audiencias en América nos hacían parte integral del imperio. Ustedes sabían que había leyes promulgadas por la reina Isabel II, leyes que no solo protegían al indígena, porque darle protección es ponerlo en minusvalía, no, los equiparaba, les reconocía la paridad como súbditos de la corona española. Ahora, los que hablan de abusos, yo no estoy negando los abusos, yo no estoy negando las excepciones a la regla, pero la regla era esa. No éramos colonos explotados por una potencia allá en Europa. Éramos súbditos de pleno derecho de un gran imperio. Un gran imperio que aquí no hubo guerra de independencia. Aquí hubo una secesión de provincias españolas, de instituciones españolas. ¿Y qué quedó después de las guerras de independencia? Montoneras armadas, caos, guerras civiles, destrucción de las instituciones. Y nos ha costado hasta el sol de hoy buscar una definición práctica para nuestros países de América Latina. Y a falta de eso hemos hablado del continente mágico, de cosas irreales que ha pintado la izquierda, como que si eso le va a llevar el alimento a una mesa, como que si eso nos va a llevar progreso, nos va a llevar una serie de beneficios. Hasta el sol de hoy estamos sufriendo el caudillismo, la división, la falta de instituciones. Finalmente les voy a poner un audio de algo que vi en Twitter, que me pareció interesante compartir con ustedes para complementar estas palabras que les estoy diciendo el día de hoy. Y cualquier comentario negativo, porque ahora me están apareciendo no solamente los comentarios positivos de mis seguidores, también están apareciendo bastantes comentarios bien negativos y bien insultantes, cosas que disfruto, de verdad. Disfruto en el sentido de que tengo por lo menos la oportunidad de ver qué tiene en la cabeza ese grupo con el cual yo no comparto ideas. Eso es importante saberlo. Eso es muy importante, analizarlo. Hasta ahora la conclusión es que son analfabetas funcionales, no porque los quiera insultar yo a ellos de regreso, sino que tienen una redacción infame, una sintaxis infame, una falta de ortografía total, una falta de... Me cuesta entenderlos. Y esa gente que ni habla bien el español, ni lo escribe, y mucho menos lenguas indígenas, esa gente es la que invariablemente viene con sus comentarios negativos. Y yo lo disfruto, de verdad que lo disfruto porque algo queda. Les voy a poner el audio que conseguí para que es bien interesante. Es un video, pero ustedes saben que yo no soy tecnológico. Quiero que escuchen esto. Esto es tomado en un programa en España. ¿Héroe o villano? ¿Quién es para ti Hernán Cortés? No, héroe jamás de la vida, pero si eres ser un asesino impresionante. Villano, muy villano. Imagínate que hubieran votado los aztecas. Hernán Cortés no estaba ni en la lista. No, es un error histórico. Si hubiesen votado los aztecas probablemente, pero si hubiesen votado los totonecas y los chacaltecas... ¿Le sacan a hombros? Que Hernán Cortés llegó con 600 hombres y 16 caballos. Conquistó un imperio de 7 millones y el 99% de sus tropas eran indios que habían estado oprimidos por los aztecas. Fue un genio militar, no solo porque logró
derrotar un imperio que tenía 7 millones de habitantes, el imperio azteca. Tenochtitlán, que era la capital, tenía 300.000 habitantes, cuando Londres tenía 60.000. La labor de España, hay que ir allí, ver las universidades, ver las catedrales, ver las iglesias, etc. Compara eso con lo que hicieron los ingleses en las 13 colonias. La primera gran obra de los británicos es Harvard, que es de 1600 y pico. La primera catedral en República Dominicana es de 1502. Madrid era un poblacho, cuando éramos imperio, al lado de lo que era el México virreinal, la capital de Nueva España. ¿Y entonces por qué cargárselos a todos? ¿Cuánta gente murió en las guerras napoleónicas? Bueno, no te me vengas por la 3 tangente millones. que te estoy viendo venir. No, ¿Sí? si Hernán Cortés hubiese sido francés, hubiese salido el primero. Yo creo que también hay que atribuirle un último mérito a Hernán Cortés, y ha sido el pionero de la cancelación. Cortés está cancelado, entre otras cosas, porque hasta López Obrador, el presidente de México, pidió a España que pidiéramos perdón. ¿Hemos pedido perdón, Margallo? ¿Hay que pedir perdón? Pero ¿cómo vamos a pedir perdón? López Obrador no existiría si no fuese por Hernán Cortés, porque es de descendencia española pura. En la leyenda negra hay cosas muy pintorescas. El oro que España trajo fueron 200 toneladas. Entre 2010 y 2020 México extrajo 350 toneladas de oro. El oro, que era mucho menor que la plata, se quedó allí y no hay más que ver lo que es México. Es que pasearse por Puebla, por Oaxaca, por Guanajuato. Es una labor histórica. ¿Qué dices? ¿Que solo nos trajimos 200 toneladas de oro? 200 toneladas, ¿eh? Oye, Gallo, 1521 a 1821, que es la independencia, ¿eh? ¿Están escuchando eso? ¿Están escuchando eso? Interesantísimo. Toda esta gente indigenista que habla español, a la hora de entregarle esto, devolverle esto a sus dueños originales, que ni siquiera eran del Nuevo Mundo, porque cruzaron el estrecho de Bering, venían de Asia. Y cuidado si muchos de ellos no venían de esa eclosión que les hablé al principio, de los mundas y los arios. ¿A quién le vamos a dar esto? Y nosotros, por ejemplo, en el caso mío, que mis adversarios dicen que yo soy una mezcla de mierda, caca y porquería, cuando en realidad soy una mezcla de indio, español y negro, que fue la confluencia que hubo en América. ¿A quién le vamos a devolver esto? ¿Qué idioma vamos a hablar? ¿Para dónde cojo yo, por ejemplo, con esta patincha, para darle estas tierras a quién? Entonces hay que pensar en eso, mi pueblo. Hay que pensar en eso. Espero que este tema les haya sido de su interés. Como siempre, me los encomiendo, pues, que Dios Todopoderoso me los cuide y me los acompañe. El mismo Dios que trajeron los españoles, no esos dioses sedientos de sangre y corazones palpitantes de los aztecas. Y que un gran valenciano español me los cuide, me los bendiga y me los proteja. Ustedes saben que estoy hablando de San Luis Bertrán. Que San Luis Bertrán me los cuide y me los críe. Que tengan un feliz domingo. Gracias por su atención.